Bienvenido a nuestro tercer ejemplo sobre cómo resolver una ecuación de Cauchy-Euler homogénea de segundo orden. Si echamos un vistazo a nuestra ecuación diferencial, lo primero que debemos reconocer es que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, y también que es homogénea porque el lado derecho es igual a 0. Pero lo más importante, ¿por qué una ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí? Tenemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Para una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, para cada término, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Entonces, por ejemplo, al observar este primer término, observe cómo el grado del coeficiente es 2, el término también contiene la segunda derivada. Mirando el segundo término, tenemos x para el primero, entonces el grado del coeficiente es 1, y el término también contiene la primera derivada. Un tercer término es una constante por y luego nuevamente, porque tenemos una ecuación diferencial homogénea, es igual a 0. Entonces, debido a que tenemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden, podemos resolver la ecuación diferencial usando esta ecuación auxiliar donde los valores de a, big provienen de la ecuación diferencial, y luego se basan en el tipo o la naturaleza de soluciones a esta cuadrática, afectará la forma de la solución general. Mirando nuestra ecuación diferencial, comencemos por identificar los valores de a, big a es igual a 1. B es igual a 7 negativo, y C es igual a positivo 41. Entonces, usando la ecuación auxiliar, A por una cantidad m-1, más B por m, más C es igual a 0. Sustituiremos los valores de A, big, y luego resolveremos para m. Entonces tendríamos una m, o solo m veces una cantidad m-1, y luego como B es 7 negativo, tendríamos menos 7m, y C es positivo 41, entonces más 41 es igual a 0. Vamos a borrar los paréntesis, entonces tendríamos m al cuadrado, entonces tendríamos menos m, menos 7m. Eso va a ser menos 8m, más 41 es igual a 0. Bueno, desafortunadamente, esto no es factorizable ya que no hay factores positivos 41 que se sumen a los negativos 8. Lo que significa resolver esto, tendremos que usar la fórmula cuadrática. Entonces, utilizando la fórmula cuadrática, observe que A es 1, B es negativo 8 y C es positivo 41. Entonces tendremos M es igual a negativo 8. Más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, un negativo al cuadrado 8, menos 4 veces por C, donde de nuevo A es 1 y G es 41. Todo esto se divide por 2 veces A, o 2 veces 1. Así que ahora comencemos a simplificar esto. Tendremos M es igual a 8 más o menos. La raíz cuadrada de, será 64 menos 164. Entonces eso es negativo 100, dividido por 2. Bueno, esto sería lo mismo que 8 dividido por 2 más o menos la raíz cuadrada de 100 negativo, sería 10i, entonces 10i dividido por 2, entonces tenemos m es igual a 4 más o menos 5i. Entonces, debido a que la ecuación auxiliar tiene soluciones complejas, esta será la forma de la solución general. Para una revisión rápida, los tipos de soluciones a la ecuación auxiliar afectan la forma de la solución general. Si tenemos dos raíces reales distintas, esta es la forma de la solución general. Si tenemos dos raíces iguales reales, esta sería la forma de la solución general. Y finalmente, en nuestro caso, si tenemos soluciones complejas o raíces complejas, esta es la forma de la solución general. Volviendo a nuestro ejemplo, utilizando esta forma de solución general, donde las soluciones complejas están en forma de alfa más o menos beta i. Debemos ser capaces de reconocer que en nuestro caso, alfa es igual a 4 y beta es igual a 5. Así que sigamos adelante y realicemos la sustitución en nuestra solución general en la siguiente diapositiva. Nuestra solución general será y de x igual x elevado a la potencia de 4, x al cuarto, multiplicado por la cantidad c sub 1 coseno de beta multiplicado por log natural x, que sería 5 log natural x, más c sub 2 seno.
beta veces log natural x, o 5 log natural x. Esta sería nuestra solución general. Espero que hayas encontrado esto útil.